Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hace solo unos días tuve la oportunidad de ir a Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, y hay un río que separa a México de Guatemala, es el río Suchiate. Estuve por ahí. En esa zona conocí a Armando, no es su nombre real. Algunos dirían que es un coyote o un traficante de indocumentados, pero él se describe de otra forma. Él se describe como un facilitador de oportunidades para los inmigrantes. Él es guatemalteco, vive en México y forma parte de un grupo que ayuda a las personas a salir de Centroamérica, cruzar México y entrar a los Estados Unidos. Él se queja, por ejemplo, de la manera en que las autoridades mexicanas tratan a los inmigrantes y por eso quiso hablar con nosotros y me contó cuánto cuesta el viaje y cuáles son los riesgos. Armando, gracias por hablar con nosotros. Quiero que me cuentes sobre la gente que quiere llegar hacia los Estados Unidos. ¿Quiénes son? Gente centroamericana y gente del Caribe que quiere llegar hasta allá. Sobre todo cuando habla de centroamericanos, ¿son guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, hondureños? Hondureños y salvadoreños es lo que más llevamos nosotros. Cuando le dicen que quieren ir hacia Estados Unidos, ¿de qué están huyendo? Regularmente están huyendo de la violencia y de las pocas oportunidades de trabajo que hay en esos países. ¿Usted ha notado un cambio desde que llegó el presidente Joe Biden? Antes, con el presidente Trump, muchos no se atrevían, pero ¿eso ha cambiado? Sigue estando igual, pienso yo. Ahora se ha agravado un poco la crisis en la frontera de arriba, pero básicamente el mismo flujo de personas sigue llegando. O sea que usted no ha notado un cambio grande con el presidente Biden y con el presidente Trump. Siguen llegando para acá. Siguen llegando. De hecho, creo que con Trump había más facilidades de pasar para la frontera. Ahora no las hay muchas. ¿Ha notado un cambio? Por ejemplo, antes, yo recuerdo hace años, décadas quizás, venían sobre todo hombres jóvenes. Y ahora tengo la impresión de que vienen más mujeres y más familias y más niños. ¿Qué es lo que usted ha visto? De hecho, sí, vienen más familias. Vienen más mujeres también acompañadas de niños. En la mayoría de centroamericanos, ahora estoy viendo que van más mujeres hacia Estados Unidos que hombres, con niños. ¿La intención de ellos cuál es? Tener una vida mejor. ¿Cree usted que con niños es más fácil para ellos entrar hacia los Estados Unidos, o por lo menos esa es la percepción que ellos tienen? Hay historias que están diciendo que en la frontera se entregan a migración y pasan, los retienen ahí, teniendo un familiar que los reciba en Estados Unidos, pueden pasar, pero en los meses de diciembre hasta febrero sí se estaba haciendo eso. Ahora están deteniendo a todos ahí en la frontera, ya no se puede pasar así. Armando, cuando hablan de gente como usted, muchos se refieren como coyotes. ¿Cómo se siente usted con ese nombre? Pues mal, yo creo que podrían llamarme un facilitador de oportunidades a mí. Es como usted se percibe, como alguien que le da oportunidades a otros. Sí. Quiero tratar de entender su negocio. Es un negocio, ¿no? Correcto. Si hay un inmigrante centroamericano que trata de cruzar desde Centroamérica y concretamente desde Guatemala hacia México, ¿cuánto cuesta más o menos? Entre $9,000 y $12,000 es lo que nosotros cobramos por un viaje de un centroamericano. ¿Por una sola persona? Por una sola persona. ¿De dónde a dónde? Desde su país de origen hasta Houston o hasta Dallas. O sea, que estamos hablando que si un guatemalteco o un salvadoreño o un hondureño quiere ir hacia los Estados Unidos, entre $9,000 y $12,000. Entre $9,000 y $12,000. ¿Cuál es la parte más peligrosa, más difícil de cruzar? Pues yo diría que el trayecto de acá hasta Ciudad de México. O sea, desde Tapachula, del sur de México. Desde la frontera de Tecumumán, Guatemala, hasta Ciudad de México, creo que es el trayecto más difícil que hay. ¿Cree usted que el gobierno de México, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el nuevo muro de los Estados Unidos, en la nueva patrulla fronteriza? ¿Es más difícil cruzar ahora a México que antes? Sí, está más complicado. Y de hecho ahora hay migración de Estados Unidos trabajando con migración de México. Aparte de eso está el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Municipal.
la policía estatal, la policía fronteriza, que todos ellos están complicando un poco más el poder mover a las personas. Hermano, de esos 9 o 12 mil dólares por una sola persona, pero si viene una familia, digamos, con la esposa y 2 niños, ¿cuánto cuesta más o menos? Hablamos de una pareja, de un matrimonio con 2 niños, los precios ahí pueden variar un poco. Estamos hablando que se les podría dejar a ellos hasta en 12 mil o 25 mil dólares por llevarlos. La familia completa. ¿Cómo se paga? Por trayectos. Al llegar acá a la frontera entre Guatemala y Estados Unidos, nosotros pedimos el 10%. Al llegar a Veracruz se pide un 15%. Al llegar a la Ciudad de México ya se pide el resto para llegar a un 50%. De Ciudad de México hasta la siguiente frontera ya se pide el 50% para poderlo llevar hasta Dallas. ¿Y el 100% cuándo se tiene que pagar? Cuando ya están en la frontera entre México y Estados Unidos. Están ahí. ¿Y usted se compromete o ustedes se comprometen a entregarlos a la patrulla fronteriza o solo cruzarlos y ya a partir de ahí es problema de ellos? El viaje que nosotros ofrecemos es un viaje hasta Houston o hasta en Dallas, Texas. Ahí se le entrega a los familiares, a las familias que son los que regularmente depositan el dinero de Estados Unidos para esta parte de México. Entonces, ¿el pago es por depósito bancario? Sí, correcto, y transferencias por remesas. Y generalmente el pago lo hacen familiares, más no aquellos que están haciendo el trayecto. De hecho, la gente que viene haciendo el trayecto, ellos a veces solo traen dinero para ponerle una recarga a sus teléfonos o para comprarse un refresco, no traen una gran cantidad de dinero. Todo viene de Estados Unidos o de los países de origen. Quiero que me ayude a hacer el cálculo. Si hay una persona en Tegucigalpa y quiere llegar a Houston o a Dallas, ¿cuánto se tardaría más o menos? Con nosotros, el viaje que nosotros ofrecemos es de 18 a 24 días, menos de un mes. Todo se hace en vehículo particular. Todo en vehículo. ¿Usan la bestia, el tren o no? No. Nosotros hacemos el viaje completo. Desde Tegucigalpa, desde San Pedro Sula, de Choluteca o algo. Desde ahí nosotros tenemos ya vehículos que los trasladan hacia la frontera con Honduras y Guatemala. De Guatemala hay otros vehículos que los trasladan de las fronteras hasta acá a la frontera, cualquier frontera con México, y de acá se van en carro hasta Estados Unidos, básicamente. ¿Cuál es la parte más peligrosa para los inmigrantes? Hay cientos, si no miles de historias que son arrestados, secuestrados, violadas las mujeres. ¿Cuál es el mayor peligro que corren ellos? Si me pregunta por las personas que nosotros transportamos, no corren ningún riesgo. Siempre se quedan en casas. En las casas tal vez no hay mucha comodidad, pero tienen un refrigerador, tienen televisión, duermen en camas, tienen una persona que les hace mandados y pues con nosotros no haría. Pero la gente al hacer el contacto con nosotros nos pregunta si existe el riesgo de que puedan ser secuestrados o que si una mujer puede ser ultrajada o que los maten en el camino. Esas serían las preocupaciones principales. Y la menos temerosa es de que los agarre migración y los deporte a su país. La migración de México lo está haciendo cada vez más, deteniendo a centroamericanos y deportándolos a su país. Sí, y lo hace de una forma violenta. No respetan los derechos del migrante, los golpean, los humillan. Y La migración mexicana. Migración mexicana. ¿Usted lo ha visto? ¿A usted se lo han contado? Yo he sido testigo de eso. Cuando los quieren subir a las combis que les dicen perreras, les caben como 18 personas a esos, meten hasta 25, 26, 30 personas ahí en un vehículo y los pasean por todo el pueblo, de donde los agarran unas 2, 3 horas. A veces no ponen ni siquiera el aire acondicionado para poderlos transportar y llevarlos a algún centro de detención de migrantes. ¿Qué tan exitoso es su negocio? ¿Qué porcentaje más o menos de personas que salen de Centroamérica llegan a los Estados Unidos? Con nosotros diría que un 85% son los que llegan. ¿Ha visto muchos niños solos que están viajando? No,
No he visto. Ustedes trabajan más con familias y con personas que con niños solos. Creo que el éxito de nuestro negocio es porque transportamos a las familias completas y llegan a su destino. O sea que su especialidad, digamos, en esta facilitación de oportunidades, como nos dice, son familias. Correcto. Le quiero hacer preguntas personales. Si usted no me quiere contestar, me lo dice. ¿Usted de dónde es, Armando? De Guatemala. De Guatemala. ¿Cómo se metió en esto? Por un padre, no, perdón, por un sacerdote, me contactó él y pues le hice un par de viajes, luego familiares de los mismos que yo había transportado me llamaron y a través de los mismos familiares me contactó un coyote y así empecé a trabajar, haciendo viajes solo de las fronteras de Honduras y El Salvador con Guatemala hacia las fronteras de acá con Guatemala, México. ¿Qué tanto riesgo corre usted? Si a usted lo detienen, lo acusarían de contrabando de seres humanos. Eso serían, supongo que varios años de cárcel. De 6 a 20 años, dependiendo de las personas y la condición en las que se encuentren. ¿Y por qué se la juega, Armando? Por el dinero. Abiertamente. Básicamente es el dinero. Acá gano en un mes lo que podría ganar en 6 meses, tanto acá en México como en... ¿Cuánto gana más o menos al mes? De $3,000 a $4,000. Y para terminar, como le había dicho, cuando la gente lo vea, no lo puede identificar, pero pensarán, ¿es un contrabandista o es un coyote? ¿Qué es lo que usted quiere que la gente sepa de usted y de gente que está en su negocio? Básicamente yo podría decir que yo estoy en esto por decisión propia. Quiero darle a mi familia un futuro bien, pero hay gente que sí abusa de esto. Hay gente que abandona a otras personas. Hay gente que mata a otras personas por tratar de transportarlas. Hay coyotes o polleros que meten a gente en camiones, los hacen viajar con cerdos, con vacas, en trailers, en cajuelas de vehículos, y eso creo que no se vale. Nos están pagando una plata y esa plata representa el futuro de alguien en un país o que lleguen hasta el otro lado. Entonces a veces pienso que la gente solo quiere lucrar. Yo no me considero un coyote, me considero un facilitador de oportunidades. ¿Usted ha pensado en irse a vivir a los Estados Unidos o llevar a su familia a los Estados Unidos? No, ¿Por? porque en mi país tengo tal vez no una solvencia económica bastante buena para vivir, pero estoy tratando de hacer eso, de generar algo para poder subsistir mejor en mi país. Armando, gracias por hablar con nosotros. Gracias a usted.